El concepto de fortaleza es un tema central en el estoicismo, una escuela filosófica que propone la virtud como el camino para alcanzar la paz interior y vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos, seguidores de pensadores como Zenón de Citio, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, consideran la fortaleza no como una fuerza física, sino como una cualidad moral que permite al ser humano enfrentarse a las dificultades de la vida con serenidad, racionalidad y autocontrol. Esta fortaleza está directamente relacionada con la resistencia ante las adversidades y la capacidad de mantener el equilibrio emocional y mental, independientemente de las circunstancias externas. La fortaleza interior y la resiliencia estoica. Para los estoicos, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de la persona para dominar sus propias pasiones y emociones, y no ser esclavo de factores externos. La fortaleza no es una cuestión de resistencia pasiva, sino de actitud activa frente a las dificultades. Según Epicteto, uno de los filósofos estoicos más importantes, la clave de la fortaleza radica en entender que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Lo que depende de nosotros es nuestra actitud, nuestras reacciones y nuestra capacidad para elegir cómo enfrentamos las situaciones que nos afectan. La vida está llena de sufrimiento y adversidades inevitables, pero los estoicos sostienen que el sufrimiento no es el verdadero problema, sino nuestra reacción ante él. El sufrimiento es natural y forma parte de la existencia humana, y es precisamente la fortaleza interior, es decir, la capacidad de mantener la ecuanimidad frente a las dificultades, lo que nos permite trascenderlo. En lugar de resistirnos o intentar evitar el sufrimiento, el estoicismo enseña a aceptarlo y afrontarlo con dignidad y serenidad. La resiliencia, una virtud clave dentro del pensamiento estoico, se nutre de esta idea de fortaleza. Los estoicos creen que al entrenarnos para afrontar las dificultades con una actitud de aceptación y sabiduría, somos capaces de transformar el sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de ser derrotados por las adversidades, los estoicos enseñan que debemos usar estos desafíos como medios para fortalecer nuestro carácter y perfeccionar nuestras virtudes. La fortaleza a través de la virtud y la sabiduría. Para los estoicos, la fortaleza no puede entenderse de manera aislada, sino que está íntimamente vinculada a otras virtudes fundamentales como la sabiduría, la justicia y la templanza. La fortaleza se ve como la capacidad de mantener el control sobre uno mismo, pero solo cuando está guiada por la sabiduría. La sabiduría, en el contexto estoico, es el conocimiento profundo de lo que realmente es importante y valioso en la vida. Es un entendimiento claro de la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. La fortaleza, entonces, es la virtud que permite al individuo actuar de acuerdo con este entendimiento, sin dejarse arrastrar por las pasiones o las emociones desbordadas. Esto implica una actitud constante de autocontrol y reflexión. Según Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, la fortuna favorece a los valientes. Esto no significa que la vida esté exenta de dificultades, sino que, cuando uno actúa con virtud y determinación, incluso las circunstancias más adversas pueden ser transformadas en oportunidades para practicar la fortaleza y la sabiduría. El control de las emociones, superar el miedo y la ira. Uno de los principales campos en los que la fortaleza estoica se manifiesta es en el manejo de las emociones. Los estoicos creían que las emociones como el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad son respuestas naturales a las situaciones externas, pero que el ser humano tiene la capacidad de controlarlas. La verdadera fortaleza consiste en no dejar que estas emociones descontroladas guíen nuestras acciones, sino en mantener un juicio claro y racional ante ellas. El miedo, por ejemplo, es una de las emociones más comunes que se busca superar en el camino de la fortaleza estoica. Según Séneca, la mayor parte del sufrimiento humano se debe al miedo a lo que podría suceder. Los estoicos enseñan que el miedo es irracional, ya que gran parte de lo que tememos no ocurre en realidad. Así, la fortaleza de la vida, según el estoicismo, no solo es la capacidad de resistir el miedo, sino también de desactivarlo a través de la razón y el entendimiento. La meditación sobre lo que realmente está bajo nuestro control, nuestros pensamientos y actitudes, es el primer paso para liberarnos del poder paralizante del miedo. De manera similar,
La ira es otra emoción que los estoicos consideran perjudicial para la vida virtuosa. La ira nace de la frustración ante los eventos que no salen como esperamos, y puede nublar nuestro juicio y guiarnos hacia comportamientos destructivos. La fortaleza estoica no radica en suprimir la ira, sino en comprender su origen y aprender a redirigirla de manera constructiva. Los estoicos creen que, al tomar un paso atrás y reflexionar antes de actuar, podemos evitar caer en la trampa de las reacciones impulsivas y perjudiciales. El desapego de lo externo, aceptación de lo incontrolable. Otro aspecto crucial de la fortaleza estoica es el desapego de lo que está fuera de nuestro control. La filosofía estoica enseña que nuestra paz interior no debe depender de las circunstancias externas, ya que éstas son inestables y efímeras. La riqueza, la fama, la salud y las relaciones son factores que pueden cambiar en cualquier momento, y por tanto, no deben ser el centro de nuestra vida. El estoicismo nos invita a abrazar la idea de que, aunque no podemos controlar el curso de los eventos externos, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. A través de la fortaleza interior, el individuo puede aprender a aceptar lo que ocurre sin resistencia. En lugar de lamentarse por lo que no se puede cambiar, el estoico se concentra en cómo puede responder de manera virtuosa. Esta actitud se refleja en la máxima de Epicteto: no nos afecta lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. El desapego de lo externo se convierte en una de las formas más puras de fortaleza, pues permite al individuo encontrar la paz en su interior, independientemente de las fluctuaciones del mundo exterior. La fortaleza como práctica continua. La fortaleza, según el estoicismo, no es una cualidad con la que se nace, sino una virtud que se cultiva a través de la práctica diaria. Esto implica un ejercicio constante de autoconocimiento, reflexión y disciplina. La vida estoica es un proceso de transformación continua, en el que el individuo busca desarrollar su fortaleza emocional y mental mediante el estudio de la filosofía, la práctica de la meditación y la autorreflexión. La vida diaria, con sus pequeños desafíos y oportunidades, se convierte en el campo de entrenamiento ideal para cultivar esta virtud. Los estoicos entendían que la fortaleza no significa simplemente resistir las adversidades, sino también aprovecharlas para fortalecer el carácter. En la filosofía estoica, la fortaleza interior y la resiliencia son dos de las virtudes más poderosas y fundamentales que un ser humano puede cultivar. Para los estoicos, estas cualidades no se limitan a la resistencia física o a una resistencia pasiva frente a las dificultades, sino que se refieren a un estado profundo de autocontrol, sabiduría y serenidad ante las adversidades de la vida. La fortaleza interior, lejos de ser un rasgo innato, es vista como una habilidad que debe ser entrenada y perfeccionada a lo largo de la vida mediante la práctica constante de la razón y el autoconocimiento. Es a través de esta fortaleza que el individuo logra trascender las dificultades y alcanza una vida virtuosa, estable y pacífica. La fortaleza interior, el pilar del autocontrol. En la tradición estoica, la fortaleza interior se concibe como el control sobre uno mismo y sobre las propias emociones. En lugar de dejarse llevar por pasiones incontroladas como el miedo, la ira o el deseo desmedido, el estoico busca mantener la calma y el equilibrio en todo momento, especialmente cuando se enfrenta a situaciones adversas. La clave para alcanzar este control no radica en la supresión de las emociones, sino en la capacidad de observarlas con distancia y racionalidad. Esto se traduce en ser capaz de gestionar nuestras reacciones ante los estímulos externos de manera racional, en lugar de dejarse arrastrar por ellos. Uno de los primeros principios del estoicismo, planteado por Epicteto, es que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En este sentido, el estoicismo pone énfasis en el poder de la mente humana para dar forma a la experiencia que vivimos. Las adversidades, los sufrimientos o los inconvenientes de la vida no nos afectan de manera inevitable, sino que somos nosotros quienes elegimos cómo interpretarlos y reaccionar ante ellos. La fortaleza interior, en este contexto, es la capacidad de elegir nuestras respuestas de manera consciente y racional, alejándonos de las reacciones impulsivas y las emociones desbordadas que, a menudo, nos conducen a la desdicha. La fortaleza interior, por tanto, no es una cuestión de fuerza bruta, sino de equilibrio y estabilidad emocional.
Se trata de tener el coraje de enfrentar cualquier dificultad con serenidad, sin dejarse vencer por la adversidad. Para los estoicos, la verdadera fortaleza se refleja en la capacidad de mantener nuestra paz interior, independientemente de los desafíos externos que enfrentemos. Este tipo de fortaleza no depende de la situación externa, sino de la fortaleza interna de la persona, quien entiende que lo único que puede controlar es su propia actitud. Resiliencia estoica: transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. La resiliencia estoica va de la mano de la fortaleza interior, y ambos conceptos están estrechamente relacionados en el marco de la filosofía estoica. La resiliencia, en términos generales, se refiere a la capacidad de un individuo para superar situaciones adversas y salir fortalecido de ellas. Desde la perspectiva estoica, la resiliencia no es solo la capacidad de resistir las dificultades, sino la habilidad para extraer lecciones de las adversidades y usarlas como herramientas para el crecimiento personal. Los estoicos enseñan que el sufrimiento y las dificultades no deben ser vistos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para fortalecer el carácter. Marco Aurelio, el emperador filósofo y uno de los máximos exponentes del estoicismo, escribió en sus Meditaciones: lo que está en el camino se convierte en el camino. Este pasaje refleja una profunda enseñanza estoica: las dificultades no son un impedimento, sino un medio para crecer. En lugar de evitar el sufrimiento o las adversidades, el estoicismo enseña a enfrentarlas con una actitud positiva y constructiva, transformando cada experiencia dolorosa en una oportunidad para practicar las virtudes de sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. La resiliencia estoica también implica aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en aquello que está bajo nuestro control. En este sentido, los estoicos proponen el ejercicio del desapego, que consiste en aprender a soltar nuestras expectativas y deseos acerca de lo que debería ser la vida, y aceptar lo que realmente es. Al reconocer que hay muchas circunstancias que escapan a nuestra voluntad, como la muerte, las enfermedades o la fortuna, los estoicos animan a enfocarnos en lo único que realmente podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta ante esos eventos. En lugar de luchar contra lo incontrolable, los estoicos promueven la aceptación de lo que es inevitable, con la firme creencia de que nuestra paz interior no depende de las circunstancias, sino de cómo elegimos enfrentarlas. La resiliencia estoica no se trata de ser insensible o de negar las emociones humanas, sino de ser conscientes de ellas y de nuestra capacidad para regularlas. Se trata de aprender a mantener la calma en medio de la tormenta, de encontrar serenidad incluso en las situaciones más difíciles. Esto se logra a través del entrenamiento constante de la mente, de la reflexión sobre nuestras creencias y de la práctica diaria de la autodisciplina. La resiliencia no es una cualidad que se adquiere de manera automática, sino que es el resultado de una práctica continua y deliberada que nos permite afrontar las adversidades con una mentalidad fuerte, flexible y serena. La fortaleza y la resiliencia como actos de sabiduría. Un aspecto fundamental de la fortaleza interior y la resiliencia en el estoicismo es que ambas se basan en la sabiduría. Los estoicos consideran que la sabiduría es la virtud suprema, ya que nos guía en la toma de decisiones racionales y nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza. La sabiduría es la clave para lograr la fortaleza, porque nos enseña a discernir lo que realmente importa y lo que no. A través de la sabiduría, aprendemos a enfocarnos en aquello que está bajo nuestro control y a dejar ir lo que no lo está. La resiliencia, por su parte, también se alimenta de la sabiduría. Al aprender a ver las adversidades desde una perspectiva racional y objetiva, somos capaces de adaptarnos y salir fortalecidos. La sabiduría nos permite comprender que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que la forma en que respondemos a él está completamente bajo nuestro control. La resiliencia estoica, entonces, no consiste en negar el dolor o la dificultad, sino en abordarlos con una mente clara, sin perder el rumbo ni la paz interior. En este sentido, la fortaleza interior y la resiliencia se construyen a través de la reflexión constante, el estudio de la filosofía y la práctica de la autodisciplina. Los estoicos creían que solo mediante la práctica diaria de la virtud es posible fortalecer la mente y el carácter. La fortaleza no es algo que se alcanza de forma pasiva, sino que se conquista activamente a través del esfuerzo continuo por mejorar nuestra forma de pensar y actuar.
La práctica de la fortaleza y la resiliencia en la vida cotidiana. La fortaleza interior y la resiliencia no son conceptos abstractos, sino cualidades que deben ser vividas en la vida cotidiana. En el pensamiento estoico, la fortaleza es una virtud central que se integra con otras virtudes fundamentales como la sabiduría, la templanza y la justicia. La fortaleza, entendida desde la perspectiva estoica, no es simplemente la capacidad de resistir la adversidad, sino que se refiere a una capacidad interior de mantener el equilibrio y la serenidad ante cualquier circunstancia externa. La fortaleza estoica se desarrolla a través de la virtud y la sabiduría, siendo ambas fundamentales para alcanzar un dominio pleno sobre uno mismo, por ende, la verdadera libertad. La fortaleza estoica, más que una resistencia pasiva. En la filosofía estoica, la fortaleza no se reduce a la mera resistencia frente a la adversidad, sino que implica una actitud activa de autocontrol, reflexión y acción racional ante cualquier tipo de sufrimiento o dificultad. Esta fortaleza no tiene que ver con una fuerza bruta o una resistencia ciega a las vicisitudes de la vida. Para los estoicos, la verdadera fortaleza es una virtud que permite al individuo mantener una conducta recta y racional en medio de las dificultades, sin ceder a las emociones desbordadas que a menudo nublan el juicio. La fortaleza, en este sentido, está estrechamente vinculada con la capacidad de mantener la calma y la serenidad mental, independientemente de las circunstancias externas. A diferencia de la concepción convencional de fortaleza, que podría entenderse como un simple aguante ante el dolor físico o emocional, los estoicos defienden una fortaleza profunda que proviene del dominio de las pasiones. Para los estoicos, la fortaleza es un estado interior de estabilidad, fruto de la alineación con la razón y la naturaleza. La virtud estoica, la fortaleza como parte de un conjunto armónico. El pensamiento estoico plantea que la fortaleza no es una virtud aislada, sino que forma parte de un conjunto armónico de virtudes que deben practicarse conjuntamente. Según los estoicos, la vida virtuosa se basa en 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. De estas, la sabiduría es la más importante, ya que es la que guía a las demás. Sin sabiduría, no es posible actuar de manera justa, templada o fuerte. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, y actúa como la guía que ilumina el camino de todas las demás virtudes. Para el filósofo estoico, la virtud está directamente relacionada con la razón. La vida virtuosa consiste en vivir de acuerdo con la razón, lo cual implica comprender la naturaleza de las cosas y actuar en consecuencia. La fortaleza, entonces, es una manifestación de la sabiduría aplicada en la vida cotidiana. No se trata de una fortaleza emocional que se basa en la resistencia sin reflexión, sino de una fortaleza racional, que se nutre de la comprensión profunda de la vida, la naturaleza y nuestras propias limitaciones. La sabiduría como base de la fortaleza. La fortaleza, según el estoicismo, se fundamenta en la sabiduría, la cual permite al individuo discernir que merece nuestra atención y esfuerzo, y que debe ser dejado de lado. Los estoicos sostienen que solo lo que está dentro de nuestro control debe ser objeto de nuestras acciones, mientras que lo que no depende de nosotros, como el destino, la fortuna o las acciones de otras personas, debe ser aceptado sin perturbación. Esta concepción racional de la vida permite cultivar una fortaleza serena, libre de la ansiedad que produce el intentar controlar lo incontrolable. Un ejemplo clave de la fortaleza unida a la sabiduría lo encontramos en las enseñanzas de Epicteto, quien constantemente recalcaba la importancia de aceptar lo que no se puede cambiar y de enfocarse en lo que sí depende de nosotros. La sabiduría nos enseña a discernir entre lo que es nuestra responsabilidad y lo que no lo es. Cuando una persona actúa con sabiduría, comprende que el sufrimiento y las dificultades son inevitables, pero también sabe que tiene el poder de decidir cómo reaccionar ante ellos. Este entendimiento es la base de la fortaleza interior que caracteriza al verdadero estoico. La fortaleza en acción, practicar la sabiduría para superar las dificultades. La fortaleza estoica se pone en práctica principalmente a través de la forma en que el individuo enfrenta las dificultades cotidianas. La vida está llena de pruebas, conflictos y desafíos, y el estoicismo enseña que estos deben ser vistos como oportunidades para practicar la virtud y aplicar la sabiduría.
En lugar de lamentarse por las dificultades, el estoicismo propone una actitud de aceptación activa. El individuo debe reconocer que las adversidades son parte del orden natural de las cosas y que su principal objetivo es mantener el control sobre su respuesta ante ellas. El filósofo estoico Séneca, en sus cartas, enfatiza que las dificultades de la vida no deben verse como obstáculos, sino como pruebas que nos brindan la oportunidad de ejercitar nuestra fortaleza interior. Así, las adversidades se convierten en momentos de crecimiento. La sabiduría nos permite transformar estas experiencias dolorosas en un terreno fértil para la práctica de la fortaleza, que se manifiesta en la serenidad con la que enfrentamos cada situación. Además, los estoicos enseñan que la fortaleza no es un estado estático, sino un ejercicio continuo que debe practicarse todos los días. La reflexión diaria, la meditación y el examen de nuestras emociones y pensamientos son prácticas clave para desarrollar tanto la sabiduría como la fortaleza. La fortaleza se va cultivando con cada desafío, por lo tanto, debe ser una cualidad que se refuerza día a día, a través de pequeños actos de resistencia, aceptación y control de las pasiones. El miedo y la fortaleza estoica, superando las limitaciones psicológicas. Uno de los principales obstáculos que la filosofía estoica busca superar es el miedo, una emoción que, según los estoicos, es irracional y limitante. El miedo surge cuando el individuo percibe que está fuera de control frente a una situación, y se convierte en una de las principales fuentes de sufrimiento. La fortaleza, entonces, se convierte en la capacidad de superar este miedo a través de la razón y la sabiduría. Los estoicos enseñan que el miedo es producto de una visión errónea de la realidad. Tendemos a temer lo que creemos que es negativo o peligroso, pero no tenemos control sobre la mayor parte de los eventos que nos generan temor. Según Epicteto, no tenemos miedo de las cosas en sí mismas, sino de la forma en que las juzgamos. La verdadera fortaleza se alcanza cuando aprendemos a cambiar nuestra forma de ver las circunstancias, aceptando que solo tenemos control sobre nuestras reacciones y emociones. De esta manera, la sabiduría proporciona las herramientas necesarias para eliminar el miedo. Al comprender que no debemos temer lo que no podemos controlar y que todo sufrimiento tiene un valor pedagógico, el individuo alcanza una fortaleza que le permite enfrentar cualquier adversidad con ecuanimidad. La fortaleza estoica, entonces, no es simplemente resistir el miedo, sino superarlo mediante una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. El estoicismo, como filosofía práctica, ofrece un enfoque único sobre el manejo de las emociones, especialmente el miedo y la ira, dos de las pasiones más perturbadoras y poderosas que los seres humanos pueden experimentar. Para los estoicos, las emociones, lejos de ser algo que simplemente ocurre de manera automática e incontrolable, son respuestas que surgen de nuestros juicios y creencias sobre lo que nos sucede. El control de las emociones no es una cuestión de suprimirlas o ignorarlas, sino de comprenderlas y transformarlas a través de la razón y la virtud. En particular, el miedo y la ira son considerados obstáculos fundamentales para alcanzar la serenidad y la paz interior, y su superación es vista como uno de los caminos más importantes hacia la vida estoica. El miedo, la raíz de la inseguridad. El miedo, según el estoicismo, es una de las emociones más corrosivas para la paz interior, ya que es una respuesta a lo incierto o lo desconocido. En su naturaleza, el miedo refleja una sensación de impotencia o vulnerabilidad ante algo que creemos que amenaza nuestra integridad o bienestar. Sin embargo, para los estoicos, el miedo no tiene un fundamento real si se comprende correctamente la naturaleza de las cosas. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto implica que el miedo no es algo inherente a los eventos externos, sino a la forma en que los percibimos. El estoicismo enseña que el miedo se genera por la creencia de que ciertas circunstancias o eventos están fuera de nuestro control y que, al no poder dominarlos, nos vemos amenazados. Sin embargo, los estoicos insisten en que la única cosa que realmente está bajo nuestro control es nuestra actitud y nuestras reacciones frente a esos eventos. El pensamiento estoico propone que la clave para superar el miedo radica en aceptar que no tenemos control sobre lo que nos sucede en el mundo exterior, pero sí tenemos dominio sobre nuestras respuestas emocionales y racionales.
Un aspecto fundamental de la superación del miedo, según el estoicismo, es la práctica del desapego. El desapego no implica una indiferencia o insensibilidad ante la vida, sino la capacidad de aceptar la transitoriedad de las cosas y de reconocer que la pérdida o el fracaso no afectan nuestra esencia ni nuestra paz interior. Al comprender que lo que realmente importa en la vida es vivir de acuerdo con la virtud, el miedo pierde su poder. Marco Aurelio, otro de los grandes exponentes del estoicismo, afirmaba que la muerte nos llega a todos, y no tenemos por qué temer a lo que es natural. Esta reflexión invita a una aceptación activa de la muerte, por ende, de todo aquello que nos provoca miedo. La ira, un obstáculo para la serenidad. La ira es otra emoción que el estoicismo considera destructiva para el bienestar y la paz mental. La ira surge como una respuesta a la injusticia percibida, la frustración o el dolor, y se caracteriza por un deseo de venganza o castigo hacia aquellos que creemos que nos han hecho daño. Sin embargo, la ira, como el miedo, es vista por los estoicos como una respuesta irracional, nacida de juicios equivocados sobre lo que realmente está bajo nuestro control. Los estoicos enseñan que la ira surge principalmente cuando creemos que otros están actuando de manera injusta, y nos sentimos frustrados porque no podemos cambiar su comportamiento. Epicteto argumentaba que la ira es como un veneno que nos mata lentamente. Esta metáfora expresa la naturaleza corrosiva de la ira, que no solo daña nuestra paz interior, sino que también puede tener consecuencias negativas para nuestras relaciones con los demás. De acuerdo con el estoicismo, la ira es una reacción que emana de la falta de control sobre nuestras emociones y una interpretación errónea de las situaciones. La superación de la ira en el estoicismo no se logra mediante la supresión o negación de los sentimientos, sino a través de la comprensión racional de que la ira es innecesaria y dañina. Los estoicos proponen que, en lugar de enfurecernos por las acciones de los demás, debemos reconocer que no podemos controlar a las personas ni sus decisiones. En lugar de buscar venganza o castigo, debemos centrarnos en mantener nuestro propio carácter y en actuar con virtud, independientemente de lo que otros hagan. La ira, como el miedo, es vista como una perturbación que nos aleja de la razón y de la vida virtuosa. Para los estoicos, la verdadera fuerza reside en mantener la calma y la serenidad ante la injusticia, sin permitir que nuestra paz interna sea alterada por lo que sucede fuera de nosotros. La importancia de la razón y el autoconocimiento. Para los estoicos, tanto el miedo como la ira son el resultado de juicios irracionales y de creencias erróneas acerca de lo que es verdaderamente valioso en la vida. La razón, que es vista como la facultad más elevada del ser humano, es la herramienta principal para superar estas emociones destructivas. El control de las emociones no implica suprimirlas, sino comprenderlas y transformarlas a través de una reflexión profunda y la práctica de la virtud. El autoconocimiento es esencial en este proceso. Los estoicos enseñan que debemos observar nuestros pensamientos y emociones con una actitud de desapego, como si fuéramos observadores de nuestra propia vida. Al comprender las raíces de nuestras emociones y reconocer los juicios erróneos que las provocan, podemos comenzar a reprogramar nuestra forma de pensar y actuar. La introspección es un ejercicio fundamental en la filosofía estoica, ya que nos permite identificar nuestras creencias limitantes y reemplazarlas por una visión más racional y equilibrada. Los ejercicios de meditación, reflexión y autoexamen son fundamentales para el desarrollo de la fortaleza emocional en el estoicismo. Al reflexionar sobre las situaciones que nos generan miedo o ira, podemos llegar a la conclusión de que muchas de estas emociones surgen de expectativas poco realistas o de la tendencia a aferrarnos a lo que está fuera de nuestro control. El trabajo de un estoico es, por lo tanto, el de liberar la mente de estas distorsiones y cultivar una visión más clara y racional del mundo. La práctica estoica del desapego. Uno de los métodos más efectivos propuestos por los estoicos para superar el miedo y la ira es la práctica del desapego. Desapegarse no significa desinterés por la vida o indiferencia hacia los demás, sino una liberación de los deseos y expectativas que nos atan a los resultados externos. La vida está llena de incertidumbre, y no podemos controlar las acciones de otras personas ni las circunstancias que nos afectan. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud hacia esas circunstancias.
La paz interior se alcanza cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos únicamente en lo que depende de nosotros, nuestra conducta, nuestra respuesta emocional y nuestras decisiones. La práctica del desapego implica también aprender a valorar lo que es verdaderamente importante. En el corazón del estoicismo, una filosofía que promueve la paz interior y la autodisciplina en medio de las turbulencias de la vida, la fortaleza ocupa un lugar primordial. Para los estoicos, la fortaleza no es solo una cualidad pasiva, una respuesta automática a las adversidades, sino una virtud activa que se cultiva día tras día. La fortaleza, en la tradición estoica, no es un atributo innato, sino un músculo del alma que se fortalece a través de la práctica constante, el autocontrol y la reflexión. Esta virtud es central en el camino hacia la serenidad y el dominio sobre uno mismo, ya que la vida siempre traerá desafíos, pero la forma en que elegimos enfrentarlos está en nuestras manos. La fortaleza estoica, definición y características. La fortaleza en el estoicismo no debe ser confundida con la resistencia pasiva o la fuerza bruta frente al sufrimiento. En lugar de simplemente aguantar las dificultades, la fortaleza estoica se refiere a la capacidad de mantener una mente clara y tranquila, incluso en las situaciones más difíciles. Los estoicos creen que la verdadera fortaleza es una virtud que implica dominar las pasiones, especialmente las emociones destructivas como el miedo, la ira o la tristeza, y vivir según principios racionales y éticos. El filósofo estoico Séneca explica que la fortaleza es el arte de vivir con lo que se nos da y, sobre todo, de seguir siendo dueños de nuestra paz interior a pesar de las circunstancias externas. Esta forma de ver la fortaleza trasciende el simple aguante frente a los problemas, y la convierte en una forma activa de transformación interna. En lugar de ver la vida como una sucesión de obstáculos que debemos resistir, los estoicos proponen que cada dificultad es una oportunidad para ejercer y reforzar nuestra fortaleza interior. La fortaleza como práctica continua. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que la fortaleza no es algo que se alcanza de una vez por todas, sino una cualidad que debe ser practicada de manera continua. Para los estoicos, la vida está llena de pruebas y desafíos, y cada uno de esos momentos nos da la oportunidad de fortalecer nuestra virtud. En lugar de esperar que los problemas se resuelvan por sí mismos o que el sufrimiento se evite por completo, los estoicos ven cada situación difícil como una oportunidad para desarrollar fortaleza. La práctica continua de la fortaleza en el estoicismo implica una vigilancia constante de nuestros pensamientos, emociones y reacciones. Los estoicos sugieren que debemos esforzarnos por mejorar cada día, enfrentándonos a nuestras limitaciones y debilidades. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, señala que la fortaleza se cultiva día tras día, en cada momento. El proceso de transformación no ocurre en un solo acto heroico, sino a través de pequeños actos de autocontrol y reflexión diaria. Al igual que el cuerpo se fortalece con el ejercicio constante, la mente se fortalece con la práctica repetida de la virtud. Un aspecto clave de esta práctica continua es la autocomprensión y la autoobservación. Los estoicos creen que, para fortalecer nuestra virtud, debemos observar de manera constante nuestras reacciones y emociones. Epicteto aconsejaba a sus seguidores que, al final del día, se preguntaran, ¿en qué he fallado? ¿Cómo he reaccionado ante las dificultades? Esta reflexión nos permite reconocer nuestras áreas de mejora y desarrollar una mayor resistencia emocional. El desafío del control interno, la fortaleza como respuesta a lo incontrolable. El estoicismo enseña que la fortaleza se fundamenta en la comprensión de que no tenemos control sobre la mayoría de los eventos externos, pero sí sobre nuestras reacciones a esos eventos. Esta es una de las lecciones más poderosas de los estoicos. El verdadero desafío no radica en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cambiar nuestra respuesta ante el mundo. La fortaleza, por lo tanto, es una práctica continua de autocontrol, de forma que aprendemos a actuar racionalmente ante cualquier situación que nos desafíe. Según Marco Aurelio, lo que te sucede está fuera de tu control, pero la forma en que reaccionas está completamente en tus manos. La fortaleza, entonces, implica desarrollar la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar con serenidad y sin perturbación emocional. El reto no está en evitar las dificultades o el sufrimiento,
sino en aprender a reaccionar ante ellos de manera racional, equilibrada y virtuosa. El miedo, la ira y la ansiedad son algunas de las emociones más comunes que afectan a las personas cuando se enfrentan a situaciones fuera de su control. Los estoicos creen que la práctica de la fortaleza implica transformar estas emociones a través de la reflexión y el razonamiento. En lugar de dejarnos arrastrar por el miedo ante lo incierto o por la ira ante lo que nos parece injusto, el estoicismo nos anima a cuestionar nuestras respuestas emocionales y a buscar la serenidad mediante la razón. De esta manera, la fortaleza se convierte en la capacidad de mantener una actitud estable frente a las circunstancias adversas. La virtud estoica y la fortaleza. La fortaleza no es una virtud aislada en el estoicismo, sino que está intrínsecamente conectada con otras virtudes como la sabiduría, la justicia y la templanza. La virtud es vista como un todo, en el que cada una de sus partes trabaja en conjunto para alcanzar la vida virtuosa. En este sentido, la fortaleza no puede separarse de la sabiduría, que nos ayuda a discernir lo que es verdaderamente importante, o de la templanza, que nos permite mantener el equilibrio emocional. La sabiduría es especialmente relevante en la práctica de la fortaleza. Sin una comprensión clara de lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está, es imposible aplicar la fortaleza de manera efectiva. La sabiduría nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y a aceptar las circunstancias tal como son. Cuando actuamos con sabiduría, nos damos cuenta de que nuestras reacciones ante el sufrimiento, el dolor o la adversidad son las que determinan nuestra paz interior, no los eventos externos. Por ejemplo, los estoicos no niegan la existencia del dolor o del sufrimiento, pero nos invitan a verlos como oportunidades para practicar la virtud. La fortaleza, entonces, se manifiesta en nuestra capacidad para aceptar las dificultades sin dejarnos llevar por el desespero o el resentimiento. En lugar de sucumbir ante las emociones negativas, el estoico desarrolla la capacidad de mantenerse fiel a su carácter y de seguir actuando de acuerdo con la virtud, independientemente de las circunstancias. La fortaleza y la adversidad, un camino de crecimiento. La fortaleza estoica no solo se refiere a la capacidad de resistir la adversidad, sino que también se entiende como un medio para el crecimiento personal. Los estoicos creen que las dificultades y los desafíos son esenciales para el desarrollo de la virtud. De hecho, sin las pruebas de la vida, la virtud no tendría oportunidad de manifestarse. La vida estoica, entonces, no es una vida libre de dificultades, sino una vida en la que enfrentamos las dificultades con serenidad y coraje. La resiliencia es un concepto fundamental en la filosofía estoica, que se refiere a la capacidad de adaptarse y superar las adversidades sin perder el control sobre uno mismo ni la paz interior. Sin embargo, en el contexto del estoicismo, la resiliencia no es simplemente una respuesta pasiva o una reacción automática ante el sufrimiento, sino una virtud activa que se cultiva deliberadamente a través de la reflexión, la disciplina y el ejercicio constante de la razón. Para los estoicos, las adversidades no son meramente obstáculos que debemos enfrentar, sino oportunidades para ejercitar la virtud, crecer como individuos y alcanzar la sabiduría. A lo largo de sus enseñanzas, los filósofos estoicos enfatizaron que las dificultades son una parte inevitable de la vida humana. Sin embargo, en lugar de verlas como experiencias negativas o destructivas, los estoicos las perciben como oportunidades para fortalecer el carácter, ejercitar el autocontrol y profundizar en la comprensión de lo que realmente importa en la vida. La resiliencia estoica, por lo tanto, implica transformar las adversidades externas en un medio para el crecimiento personal y la realización de la vida virtuosa. El concepto estoico de la resiliencia. En el estoicismo, la resiliencia no significa simplemente ser capaz de resistir el sufrimiento o las dificultades, sino tener la capacidad de superarlos con serenidad y sabiduría. Los estoicos creían que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de cómo reaccionamos ante ellas. La resiliencia, entonces, es el resultado de una mente entrenada para enfrentarse a la adversidad con calma, aceptación y claridad de propósito. Los principales exponentes del estoicismo, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, abordaron la adversidad desde una perspectiva racional y ética, sugiriendo que el sufrimiento es una oportunidad para practicar la virtud. Según Epicteto,
no nos afectan las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta afirmación refleja una de las enseñanzas más centrales del estoicismo, que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de esos eventos. Así, la resiliencia estoica radica en nuestra capacidad para interpretar las adversidades no como amenazas, sino como oportunidades para aprender y crecer. Las adversidades como oportunidades para el crecimiento. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la idea de que el sufrimiento y las dificultades son esenciales para el desarrollo del carácter. Para los estoicos, la virtud no puede existir sin la adversidad, ya que es a través de los desafíos que se forjan las cualidades más importantes de la persona virtuosa, la sabiduría, la templanza, la justicia y la fortaleza. El sufrimiento y las dificultades no solo son inevitables, sino que, en muchos casos, son necesarias para alcanzar una vida plena y significativa. Los estoicos creen que las adversidades nos brindan la oportunidad de poner en práctica nuestras virtudes. Por ejemplo, en situaciones de dolor o pérdida, podemos ejercitar la templanza al no dejarnos llevar por el impulso de la desesperación o la ansiedad. De manera similar, en momentos de frustración o injusticia, podemos practicar la justicia y la paciencia, al aprender a actuar con integridad y racionalidad, en lugar de sucumbir al resentimiento o la venganza. El sufrimiento, entonces, no es visto como algo que debemos evitar a toda costa, sino como una parte natural de la vida que, si se enfrenta con la actitud correcta, puede ser transformado en una oportunidad para el crecimiento. La resiliencia estoica, por lo tanto, se basa en la aceptación de la adversidad como una oportunidad para poner a prueba y fortalecer nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El control interno, la clave para la resiliencia estoica. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos sostienen que la única cosa sobre la que realmente tenemos control es nuestra propia actitud y nuestras respuestas ante los eventos externos. Las circunstancias externas, como la muerte de un ser querido, la enfermedad o la injusticia, están fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestras reacciones ante esas circunstancias son completamente nuestras. La resiliencia estoica implica reconocer esta distinción y centrarse únicamente en lo que podemos controlar, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. En lugar de lamentarnos por lo que hemos perdido o por lo que no podemos cambiar, los estoicos nos enseñan a enfocar nuestra energía en lo que depende de nosotros, es decir, en cómo respondemos a las dificultades. Esta práctica de autocontrol y reflexión es lo que nos permite mantener nuestra serenidad y seguir adelante en medio de la adversidad. Epicteto, en particular, fue un gran defensor de la idea de que el sufrimiento surge de nuestras propias expectativas y juicios erróneos. Si aprendemos a ajustar nuestras expectativas y a aceptar que no todo está bajo nuestro control, podremos enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y claridad. La clave, por lo tanto, es centrarse en lo que realmente podemos controlar, nuestra conducta, nuestros valores y nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. La práctica de la resiliencia, herramientas y ejercicios estoicos. Los estoicos no solo nos presentan una teoría de la resiliencia, sino que también ofrecen una serie de prácticas y ejercicios que podemos implementar en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar la adversidad. Estas prácticas están diseñadas para ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar, reducir nuestra dependencia de lo externo y aumentar nuestra capacidad de actuar de acuerdo con la virtud, sin importar las circunstancias. Una de las herramientas más poderosas que los estoicos recomiendan es la premeditatio malorum o la preparación para los males. Este ejercicio consiste en imaginar de antemano los peores escenarios posibles, como la pérdida de una posesión valiosa, una enfermedad grave o incluso la muerte de un ser querido. Al contemplar estas dificultades con antelación, nos preparamos mentalmente para ellas y disminuimos el impacto emocional cuando ocurren realmente. De esta manera, desarrollamos una mayor resiliencia frente a las adversidades, ya que sabemos que estamos mentalmente preparados para afrontarlas con serenidad. Otro ejercicio importante es la práctica de la autoevaluación al final del día.
los estoicos recomiendan reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes, observando cómo hemos reaccionado ante las dificultades que hemos enfrentado. ¿Hemos actuado con calma y racionalidad? ¿Hemos permitido que las emociones destructivas, como el miedo o la ira, nos desvíen de nuestro propósito? La reflexión diaria nos permite identificar áreas de mejora y desarrollar una mayor resiliencia en el futuro. La meditación estoica también es una herramienta valiosa para cultivar la resiliencia. Al practicar la reflexión y la visualización, los estoicos nos ayudan a entrenar nuestra mente para que se mantenga enfocada en lo esencial, la virtud y la razón.